Buenos días, hermano. Buenas tardes. Depende de la hora que ve este programa, este video. Y así que vamos a aprovechar el rato. Tenemos que terminar hoy lo que empezamos la semana pasada, que es la segunda parte de Hechos 4, 1 al 22. Repito, Hechos 4, 1 al 22. ¿Ok? Yo voy a leerlo, luego lo terminamos de comentar. Quizá no sea muy larga esta clase, pero vamos a comentar unas partes importantísimas que siento yo que no pudimos cubrir la semana pasada y espero cubrirla hoy. Gracias por sus feedback cuando reciben el video. Una manito arriba, anima. Entiendo que la semana pasada el video fue un poco maltrecho. No es culpa del técnico, mi yerno Jonathan, es culpa mía que estoy grabando solo y a veces no cuadro bien la cámara. Disculpen ustedes, pero bueno. Yo siempre les digo, cojan lo bueno y desechen lo malo. Así que, igualmente con el estudio, igualmente con la grabación. Repito, toda la culpa es mía. Así que espero que ya trabaje un poco en el cuadrar la cámara, creo que está bien. Así que vamos a comenzar hoy orando y leyendo la palabra y luego continuamos con la clase. Padre, gracias por la bendición de ser tus hijos, de conocerte, de poder tener una relación personal contigo. Gracias por estos hermosísimos ejemplos del libro de los Hechos, donde encontramos el moverse del Espíritu Santo en hombres y mujeres débiles, como ellos mismos dicen, incultos, pero que tú, Señor, los capacitaste a través de la enseñanza y luego les diste el poder del Espíritu Santo. Padre, lo mismo quieres hacer con nosotros hoy, no hay ninguna diferencia. Es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros y la enseñanza la tenemos en tu palabra. Permítenos edificarnos unos con otros, permítenos caminar con tu Espíritu Santo, que podamos ver tus maravillas, Señor, como lo vieron estos hombres. Y a pesar de las dificultades que presenciaron y que sintieron, pudieron llevar ese evangelio tan hermoso adelante, hasta niveles que nunca más han podido ser alcanzados. Gracias por esto, Señor, y permítenos que por tu Espíritu Santo nuestra mente y nuestro corazón se abran a tu palabra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, voy a leer entonces Hechos 4, 1 al 22, y ahí tratamos de terminar esta parte que nos faltó la semana pasada. Dice así Pedro y Juan ante el concilio. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan. Como ya anochecía, los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que lo acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre ellos. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie.
Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaron manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Bien, la semana pasada caminamos bastante en el texto y vemos algunas características, pero hoy quiero referirme a ciertos puntos importantes. Lo primero que quiero referirme a ese famoso número de 5,000 y los números son sinceramente impresionantes, ¿verdad? No es fácil tener una campaña evangelística sin preparación como la tuvieron Pedro y Juan, sin ningún tipo de planificación y obtener 5,000 hombres solamente. Recuerden que contaban solo los hombres y no contaban mujeres y niños. 5,000 hombres convertidos. Pero ¿qué de los números en nuestro tiempo, en el siglo XXI? Ya lo habíamos dicho la semana pasada, son importantes los números porque expresan o dejan ver, porque son personas por las cuales murió Cristo. Y no los usamos en un sentido triunfalista, ¿verdad? Sino mira lo que logré, sino más bien lo importante de los números es que los presentemos con ese sentido humano que son personas. Nunca deberemos ser tentados a usar medios erróneos para ganar personas. Tratar de utilizar formas distintas al evangelio puro y claro, los medios para ganar personas. Por ejemplo, parte de estos medios podrían ser tratar de rebajar o suavizar las normas del evangelio. Miren que Pedro aquí es muy claro, ¿verdad? No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Pedro no pone o no diluye el evangelio diciendo, bueno, puede ser que se portan bien, que hacen esto, que hacen aquello, si creen esto o aquello. No, Señor. Pedro es muy claro. Cuidado con rebajar o suavizar las normas del evangelio o los requisitos del evangelio. También el otro punto que es importante, hablando de los números, tiene que ver con el seguimiento adecuado. La semana pasada hicimos un poco de énfasis en esto. No podemos seguir teniendo programas evangelísticos sin tener planificado también un proceso de seguimiento con las personas que se acercan a Cristo. Son niños débiles espiritualmente y necesitan la atención de sus hermanos más ya maduros en la vida cristiana. Así que es importante no rebajar las normas, no rebajar los requisitos, tener un seguimiento adecuado. También debemos insistir en presenciar verdaderos cambios de vida. Recuerden, nacemos espiritualmente al conocer a Cristo y como todo ser vivo ahora espiritualmente, empieza a haber señales de crecimiento. Yo acabo de tener, en la familia tuvimos hace poco el bebé Asher Pirela, que está con nosotros ya tiene prácticamente los 5 meses, y lo hemos visto crecer con nuestros ojos. Cada vez que llega aquí a la casa, que lo traen de visita, vemos cómo ha ejercitado cosas nuevas, ya agarra las cosas, ya se ríe como respuesta a la otra gente. Toda persona que nace de nuevo empieza a ver o a experimentar cambios verdaderos en su vida. No estoy diciendo que se hace excelente de la noche a la mañana, sino que empieza a crecer. Y por supuesto debemos tener mucho cuidado con no exigir o no evaluar estas cosas y tratar de que se queden con nosotros solamente porque el número es atrayente. Cuidado también, otro punto extra, cuidado con estar pescando en redes ajenas. Estoy hablando de atraer creyentes de otras iglesias sencillamente. Lamentablemente pasa mucho hoy en día. Los creyentes como que se mueven de un lado a otro y decimos, ¡ay, tenemos mucha gente! Pero lo que pasó fue que vinieron de otras iglesias para nosotros. Cuidado con añadir, mejor dicho, elementos no bíblicos al evangelio. Tratando de hacerlo presentar más rimbombante, más atractivo. Tratamos de añadir frases o añadir momentos. Tengamos cuidado con eso. El evangelio puro es suficiente para hacer el cambio de la vida. Y aquí entra un poco a veces sobornos, manipulaciones con el público que se pueden ir manejando para que esta gente se acerque. Rápidamente, quizás aplicando algunas de estas cosas, traerá una iglesia numerosa, pero no traerá una iglesia saludable.
Lo repito para que quede claro. Aplicando quizás algunas de estas cosas que yo dije que no podemos aplicar, traerá una iglesia numerosa, grandes multitudes. Pero repito, no será una iglesia saludable. Y este es un gran peligro, especialmente con iglesias grandes hoy en día, lo que llaman las mega iglesias, ¿verdad? Grupos muy grandes y a veces se pierde la gente en medio de este anonimato que se crea por un grupo muy grande, al no participar, como lo hemos visto en el libro de los Hechos, de una vida comunitaria genuina, de una vida de crecimiento. La iglesia primitiva evitó, por decir así, estos peligros cuando usaban muchos las casas o los hogares. Recuerden lo que leímos en el capítulo 2, verso 46, ¿verdad? No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Ese compañerismo, esa relación comunitaria es importantísima. Y sobre todo, observando lo que llamábamos como el estrecho vínculo discipular. Cuando lleguemos al capítulo 5 de Hechos, del 1 al 11, vamos a ver el caso de Ananías y Zafira, el caso, la parte que comienza, y vamos a ver cómo este tiempo discipular es importante. En estos grupos pequeños, algunas iglesias lo logran haciendo grupos pequeños. Se puede practicar una mejor comunidad, una mejor comunión y sobre todo una responsabilidad mutua. Recuerda, estamos aquí para soportarnos, ayudarnos, guiarnos los unos a los otros. El Espíritu Santo es nuestra guía principal, pero aquí estamos como comunidad para apoyarnos y todas estas cosas son importantes. Y podríamos quizás hablar de lo que sería un balance entre lo que a veces llamamos una cantidad grande de personas, pero qué tal la calidad espiritual o de vida personal de esas personas. Es difícil evaluar un ministerio sencillamente por la cantidad. Porque hay ministerios que son plantados o comienzan en lugares difíciles, en lugares duros, en lugares donde hay mucha resistencia al evangelio, pero que después de un tiempo se pueden abrir a través de grandes esfuerzos. Pero el énfasis nunca debe estar en los números, debe estar en la calidad de las personas. Si un ministerio está luchando por crecer y no crece porque está en un lugar duro, si hablamos de los números, esto sería prácticamente diciendo, bueno, no funciona porque no tiene mucha gente. Y no es lo que el Señor quiere. Todos deseamos, por supuesto, los números grandes. Todos los deseamos. Ver mucha gente responder a Cristo. Cristo nos ordena ir a todas las naciones y llevar el evangelio a todas las naciones. Lo hemos estudiado en la famosa Gran Comisión, cuando demanda un evangelismo, lo que se llama hoy en día un evangelismo encarnacional, un evangelismo que se pueda vivir, dispuestos especialmente a renunciar a nuestros derechos, un evangelismo que se entregue a la gente. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, estoy seguro que lo saben, pero voy a leerlo para ustedes. Filipenses capítulo 2, los versos 7 y 8, el ejemplo de Cristo que es sumamente importante. Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8. Escúchenlo. Por el contrario, hablando de Cristo, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este fue el método de Cristo. Identificarse con las personas, estar con ellos, bajar de su trono divino y hacerse al lado de las personas. Y esto nos manda a ir a un mundo donde ese sacrificio mismo que hizo Cristo es evidente también que a nosotros nos ha exigido. Voy a leer también en el libro de Juan, capítulo 20, verso 21. Juan 20, 21. Lo leo para ustedes también. Dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Cómo envió Dios al Hijo? Lo envió para un proceso de humildad, de humillación, y dice que se humilló hasta lo sumo, siervo de los más humildes, lavando los pies a sus discípulos, donde a ellos se negaban que lo hiciera, ¿verdad? Ahí con leprosos, ahí con enfermos, ahí vivió y desarrolló su ministerio
Cristo Jesús. Así que tenemos esta cosa, pensando en el balance entre cantidad y calidad. La calidad siempre es lo más importante. Si podemos evaluar a Cristo por la cantidad, uno diría, bueno, ¿qué pasó? Solamente 12 al final y hasta corrieron cuando lo agarraron, ¿verdad? Pero la calidad de estos hombres, después de haber sido edificados por Cristo por 3 años y recibir ese poder del Espíritu Santo, ya dijimos que era la clave, más que la capacitación, la clave es vivir en el Espíritu Santo, les dio como resultados a ellos una transformación y un impacto en la sociedad que hasta hoy podemos estarlo disfrutando. Hay otro tema aquí en el pasaje que está implícito, que tiene que ver con el sufrimiento. A esta generación que vivimos hoy la han conocido o se ha conocido como la generación de aspirina, porque todo dolor nos lo podemos quitar con cualquier pastilla que nos quite el dolor, ¿verdad? Ya lo dijimos, el sufrimiento y la persecución son rasgos característicos en la vida cristiana. Está claramente definido en la palabra que la luz choca con las tinieblas. Es un choque frontal. Y algunos dicen, pero esto es porque hay muchos cristianos que no sufren persecución a este nivel, ¿verdad? De este tipo. Puede ser que no estemos tomando la cruz de Cristo en serio y no haciendo las demandas que Cristo hacía. Recuerden, la cruz de Cristo representa el compromiso que hemos tomado con Cristo. Y luego todos deberíamos caminar en esa causa y esa causa nos va a llegar a confrontar con los poderes de las tinieblas de este mundo. Y vamos a ver que aquí comenzó un proceso con autoridades religiosas, pero después de un poquito de tiempo se empezó a chocar con las autoridades gubernamentales también. Cuidado con esto, tengamos mucha atención sobre esto. ¿Cómo a veces podemos decir, bueno, déjame evitar un poco este sufrimiento, ¿verdad? Pero cuidado, podíamos evitarlo negándolos a adoptar las posturas firmes a favor de Cristo. Y tengamos cuidado con eso. ¿Cuándo y dónde yo debo hacer? Yo debo frenar o poner el pie delante diciendo, hasta aquí llego. Así como lo hicieron Pedro y Juan en este caso. Les mandaron no hablar más en el nombre de Jesús. Pongan ustedes la decisión, le dijo. ¿Podemos obedecerle a ustedes o obedecer a Dios? Ahí está el momento pequeño para discutir sobre el sufrimiento, ¿verdad? A veces estamos en presencia de otras personas y no presentamos o adoptamos posturas firmes como lo hizo Cristo. Vivimos en una época muy pluralista. Casi todo el mundo dice, lo que tú creas está bien porque así vas a ir al cielo de todas maneras, ¿verdad? O decimos, bueno, al fin y al cabo cada quien en su religión se salva. Si eres bueno, si haces esto y aquello. Está pasando mucho aún en iglesias. Tengamos cuidado con esto, hermano. No hay otro nombre debajo del cielo por la cual podamos ser salvos. A veces decimos, es que yo no quiero ser tan duro para no ser descortés con la gente. O como ahora se dice en algunos círculos, ¿verdad? Quiero ser políticamente correcto. Cuidado, en cuestiones de política, en cuestiones de moral, en cuestiones de religión, debemos tener cuidado en ser claros y enfáticos y decir lo que Cristo dice. Las consecuencias van a venir. Como ya lo dije, los creyentes sabemos que la cruz de Cristo se opone abiertamente a las tinieblas. Es luz versus tinieblas. Y siempre va a causar incomodidad en aquellos grupos que ya están acostumbrados a las tinieblas y no quieren dejarlo. Repito, aquí comenzando el libro de los Hechos empieza la persecución o el choque con las autoridades religiosas. Un poquito más adelante vamos a empezar a ver cómo empieza el choque con las autoridades gubernamentales. Hoy en día hay tantos temas que podemos discutir y quizás empezar a echar para atrás en nuestras posturas como hijos de Dios, como cristianos. Por ejemplo, declarar públicamente como cristianos creemos que no es correcto la práctica de la homosexualidad. Hoy en día se ha desatado todo un movimiento tan grande con respecto hasta que el niño de 3 años puede decidir si es hombre o mujer a esa edad.
si no tenemos posturas claras, posturas firmes, que dice la Biblia sobre esto, pero no solo con el tema de la homosexualidad, con el tema del aborto prácticamente es igual. Tiene la mujer derecho sobre su cuerpo. Cuidado, un aborto es un niño muerto y debemos ser claros en eso. Dios ama la vida. Y si vamos a hacer esos énfasis, estoy seguro que vamos a empezar a chocar con algunas cosas. Ahora, no digo el aborto solamente, no digo homosexualidad, todos los tipos de pecados en el mundo, ¿verdad? La pornografía también es otro caso donde hay una esclavitud tremenda con mujeres, hombres y aún niños, que son cosas muy, muy, muy fuertes. Y contra todo tipo de pecado, contra todo tipo de injusticia, y tengamos cuidado con este punto, ¿verdad? Queremos ser amables con todo el mundo, tengamos cuidado. Que no se nos persiga, tengamos cuidado. Porque a veces cuando declaramos que tal y tal cosa es injusta, hágala quien la haga, podemos confrontar momentos difíciles. Y aún también, hermanos, con otros grupos cristianos. Cuando declaramos enfáticamente cuáles son las doctrinas que no están en la Biblia, doctrinas heréticas, podemos empezar a confrontar todo ese tipo de cosas. En otras palabras, quiero decir, no podemos aguar el evangelio. No podemos mezclar el evangelio con cosas terrenales porque el evangelio perdería su poder. Repito, no podemos aguar el evangelio. Cristo es único, el cristianismo es único. No hay otro nombre en el cual un hombre puede ser salvo, que no es el nombre de Cristo. Lo siento por las otras religiones, lo siento por otros grupos, pero debemos ser claros y enfáticos en nuestra decisión. No hay otro nombre sino en el nombre de Cristo. No es cualquier religión, no es cualquier movimiento, es el nombre exclusivo de Cristo Jesús. Y esto nos va a traer problemas. Y mantener nuestra creencia es básico, porque lo contrario sería traicionar a Cristo mismo. Y estoy seguro que ustedes que me oyen no quieren ver eso. Que puede haber persecución. Hermanos queridos, la Biblia está llena de situaciones donde los cristianos fueron perseguidos por mantener una creencia clara y definida sobre el evangelio. Romanos capítulo 5, 3 y 5. Voy a leer varios para que ustedes lo tengan. Quizás les deje algunos para leer en su casa para que ustedes puedan ahondar más. Romanos capítulo 5, versos 3, 4 y 5. Los leo para ustedes también. Romanos capítulo 5, versos 3, 4 y 5. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahí pueden leerlo desde el completo, ¿verdad? Pero el sufrimiento produce todo esto. Ahí mismo en Romanos, ustedes pueden leer en su casa, y lo quiero que lo anoten, por favor, Romanos 8, 17 hasta el 39. Vean ese pasaje donde nos habla sobre ese tema también del sufrimiento. Romanos 8, 17 hasta el 39. Y les va a traer mucha enseñanza. Y ahí mismo en el libro de los Hechos que estamos estudiando, si pasamos rápidamente al capítulo 14 de Hechos, capítulo 14, vamos a ver el verso 22, que nos dice algo también tremendamente importante. Hechos 14, 22. Fortaleciendo a los discípulos y animándoles a perseverar en la fe. Les decía, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar al reino de Dios. Les decía, y así ese énfasis. Hermanos, la vida cristiana, cuando se quiere vivir bajo los principios que Dios enseña, va a traer choque con las tinieblas, no hay duda. A nivel local y a nivel también nacional y general. Con diferentes grupos. Ahí vamos a ver después un tiempo cuando los discípulos sanaron a una mujer que tenía intereses en cuestiones de adivinación, y la sanaron, y los dueños de la muchacha prácticamente se alteran y se disgustan por esta situación, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo ve la Biblia esto, el sufrimiento. Yo quiero que vayan conmigo a Filipenses 1, otra vez.
Filipenses tiene mucha información sobre esto, ¿verdad? Filipenses 1, 29 y 30. Lo leo también para ustedes. Dice Filipenses 1, 29. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Porque a ustedes se les ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también el sufrir por Él. La Biblia presenta el sufrimiento como lo que es una bendición. Y si van conmigo a Santiago capítulo 1, los versos 4, 2, 3 y 4, Santiago 1, 2, 3 y 4, dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a un feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La lectura es muy, muy convincente. La Biblia presenta como resultado o producto de ese sufrir como una bendición. No nos gusta, no nos gusta. Tratamos de evitarla. Por eso se nos llama la generación de la aspirina. Cualquier dolorcito, nos tomamos algo para el dolor. Pero dice claramente, seremos muy dichosos, lo leímos en Santiago, cuando estemos en diversas pruebas. Ya aquí lo vimos, chocando con grupos religiosos. No querían perder su autoridad, tenían controlado la parte religiosa de todo el pueblo por años. Y era el mismo grupito, el mismo cogollo, cuando a veces decimos, ¿verdad? La misma rosca, también se dice en algunos casos. La autoridad religiosa, no querían perder la autoridad. Y luego va a pasar igual con otro tipo de autoridades. Pero no podemos aguar o diluir los principios básicos del Evangelio. Hay un tema final que quiero tratar con ustedes que tiene que ver con este temita que les toca a ellos cuando le dicen: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y darse cuenta que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. El tema de la preparación teológica para el ministerio. Que a veces se nos confunde un poco, ¿verdad? Cristo usó a Pedro y Juan. Claramente no eran hombres de mucha educación de la época. Pero recuerden, andaban con Jesús. Caminar con Jesús por 3 años. Y por supuesto que en ese tiempo los capacitó Jesús. No podemos poner la carreta delante del caballo. Sin duda, ya lo hemos dicho, la capacitación o presencia o poder del Espíritu Santo es lo básico en la vida de una persona. Pero mientras más esa persona tiene una capacidad de haber estudiado, de haber progresado, de haber profundizado, especialmente en la palabra, sin duda que puede ser mejor instrumento. Ahora, lo contrario no es cierto. Puede ser una persona muy estudiada, muy preparada, muy capacitada, pero sin el poder del Espíritu Santo, pues entonces no vale tampoco nada. Es la capacitación que nos da el Espíritu Santo. No debemos desechar el estudio, no debemos desechar la educación teológica por nada. Al contrario, debemos hacer un énfasis muy importante para que cada quien en su nivel. Hoy hay tanta posibilidad de entrar a seminarios hasta por internet mismo, que tienen grandes bendiciones para nosotros. Pero sobre todo cuando hablamos del énfasis del discipulado. No estamos hablando solamente de una instrucción, y ojalá que los seminarios e institutos bíblicos de hoy en día, los grandes seminarios teológicos, puedan visualizar esto, ¿verdad? Como lo importante para un alumno que está aprendiendo, más que escuchar una lectura o una clase de un profesor, es ver la capacitación en acción. Recuerden que estos discípulos caminaron con Jesús durante 3 años seguidos y algo más. Lo estaban viendo actuar, lo estaban viendo cuando él oraba, lo estaban viendo cuando él ayunaba, lo estaban viendo cuando él se encontraba con un pobre, se encontraba con una mujer, lo estaban viendo cuando se encontraba con un rico, lo estaban viendo en situaciones y aprendieron de eso. Y esto, por supuesto,
unido con la capacitación o la llenura o la plenitud o el poder del Espíritu Santo, hizo en ellos una formación que los llevó a cumplir la misión que Dios les había entregado para esa generación. En otras palabras, aprendieron viendo. Y recuerden, hermanos, inclusive nosotros que somos padres también lo sabemos. Nuestros hijos van a aprender más de nuestras acciones que de nuestras palabras. Tengamos cuidado con eso, ¿ok? Nuestros hijos van a aprender más de nuestras acciones que de nuestras palabras. Y nuestros discípulos, los nuevos cristianos, van a aprender más de lo que ven hacer a sus líderes, a sus mayores en el espíritu, que de las palabras que ellos puedan dar. Recordemos claramente esto. La instrucción es importante. El Espíritu Santo es la clave. No podemos desechar la instrucción, al contrario, debemos aprovecharla, pero nunca tener instrucción sin Espíritu Santo porque sería un fracaso. Y por último, quiero referirme al énfasis del versículo 4, del capítulo 4, versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hablando de lo único, de lo único que es Jesús, de lo virtuoso o grande que es el nombre de Jesús. No podemos ser blandos en esto. No podemos creer y aceptar que hay salvación en otro nombre o en otra metodología o en otra forma. No podemos ser blandos en esto. No podemos creer aquella famosa frase de que cada quien su religión se salva. No, no es la religión, ni siquiera la religión más perfecta, que de hecho no existe, ¿verdad? Pero es el nombre de Cristo. No podemos creer en el pluralismo. Dios va a salvar a todo el mundo porque Dios habla a todo el mundo. No es eso, solo Cristo. No creemos en el inclusivismo. Se aceptó o se rechaza, no importa. Solo es la fe en Cristo Jesús. Por eso cuando estudiamos el capítulo 3, verso 16, lo leíamos de esta manera, 3:16. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Es la fe en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos un Salvador que es maravilloso, glorioso y único. Único. Los pueden criticar de ser exclusivistas, en este caso lo somos. Los brazos de Jesús están abiertos para todos, pero para todos que lo aceptan a Él, no que vienen con otras ideas. No podemos creer que podemos caminar solos. Solo Cristo puede hacer la respuesta. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Y en esto vivieron los apóstoles en ese momento. Y Dios quiera que hoy que podamos visualizar estas cosas, apreciarlas y caminar en ellas, sabiendo que por mucha teología que podamos saber, sin el Espíritu Santo no funciona. Pero el Espíritu Santo puede usar cualquier cosa que sepamos, así como usó a Pedro y a Juan en este caso, y vamos a ver cómo usó a otros discípulos también, para predicar el Evangelio cuando están llenos, capacitados, energizados por el Espíritu Santo. Hermanos queridos, el Espíritu Santo es nuestro ayo, nuestra guía en este momento. Por eso Cristo dijo, yo me voy para que Él venga. Yo me voy para que Él venga. Y ahora está con nosotros, ahora vive en nosotros y podemos experimentarlo y ver las maravillas de los hechos del Espíritu Santo, hechos realizados en nuestro tiempo, porque el Espíritu es el mismo. Y si cuenta con nosotros y ese interés en mantenernos firmes en Él, estoy seguro que podemos ver las maravillas de Cristo. Gracias, hermanos, por su tiempo. Yo sé que la lección iba a ser un poco corta hoy porque estamos terminando un capítulo, pero espero que haya sido de bendición. Vean este video otra vez, lean las lecturas que les pedí que leyeran, pero mediten en esto y pidamos al Señor. Ustedes pidan, yo pido al Señor que nos pueda guiar en estas cosas para que podamos ver los hechos del Espíritu Santo realizados en nuestra época también. Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros otra vez y que el Señor siga abriendo las puertas para todos nosotros. Vamos a orar. Padre, qué bueno es poder entender que esto es Espíritu Santo que nos capacita para llevar tu obra adelante. Tú puedes usar cualquier otra capacitación, pero si tú nos faltas, Señor, nada somos. Yo te pido por mis hermanos y hermanas que están viendo este video donde ellos están, que tú lo uses, Señor, para su edificación.
y que podamos estar claros. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo día a día para guiarnos en este mundo, que donde encontraremos oposición férrea, sin duda, como la encontró Cristo, como la encontraron tus apóstoles y la ha encontrado la iglesia por todos los siglos. Pero creemos, Señor, que tú estás por sobre todo sufrimiento y toda persecución. Padre, te pedimos estas cosas en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios le bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego. Amén.